Si mañana o pasado mañana te despiertas y decides que has cambiado de opinión y quieres resolver este caso, ambos casos, mediante un juicio conjurado, eso no va a suceder. Si quieres tener un juicio, el juicio comienza mañana. Si quieres aceptar el acuerdo, puedes aceptarlo hoy, pero no va a haber ningún remordimiento violento de ninguna manera. Actualización impactante en el caso de doble asesinato contra el rapero Wendell Melly. Además de posponer su juicio por asesinato hasta 2027, su supuesto cómplice hizo un trato con los fiscales. La pena máxima es de 15 años en la prisión estatal de Florida. Entonces, señor, de nuevo, antes del acuerdo que hizo con el Estado, antes del trato que hizo con el Estado, su exposición máxima aquí era cadena perpetua en la prisión estatal de Florida, seguida de cadena perpetua en la prisión estatal de Florida, seguida de cadena perpetua en la prisión estatal de Florida, seguida de cadena perpetua en la prisión estatal de Florida, seguida de cadena perpetua en la prisión estatal de Florida, seguida de 75 años en la prisión estatal de Florida. Analizamos las condiciones del acuerdo y su posible impacto en el nuevo juicio de Melly. Señor Henry, no sé cómo lo logró, pero le deseo suerte. Gracias por estar en Law and Crime. Soy Elizabeth Miller. Cortland Henry fue acusado de ayudar a Young Nigga World Melly a encubrir los asesinatos de sus amigos. Cortland o Young Nigga World Bortland llegó a un acuerdo con el Estado y le retiraron los cargos de asesinato, por lo que no enfrentará cadena perpetua. ¿Testificará contra Melly, a quien los fiscales acusan de disparar el arma? Él está junto a mí en esa área y no lo haré sentarse porque está muy inquieto. ¿Ya se identificó ante usted? Sí. Señora, ¿y cuál fue el nombre que proporcionó? Por favor, Cortland Henry. La oficial Jessica Amingor del Departamento de Policía de Miramar relató lo que presenció la noche en que Cortland Henry llevó apresurado a Anthony Williams y Christopher Thomas Jr. al hospital tras ser baleados. Y mencionó que había algunas personas dentro. ¿Cuántas personas ocupaban el vehículo en el momento en que usted... Lo vio un caballero adelante como pasajero y otro atrás a la derecha. Y cuando se acercó al vehículo, ¿era una condición aparente del cabello? Sí, no se estaba moviendo. Está bien. ¿Cómo pudiste, supongo, determinar si estaban heridos o no? Así que al ver el vehículo inmediatamente, ya sabes, había varios agujeros dentro, pero ellos no se movían. Alguien pudo ayudarlos. Deberían estar con dolor, gritando o gimiendo, pero no pasa nada. ¿Intentaste brindar ayuda? Sí, así que después de esperar ayuda y avisar al guardia de seguridad, actué de inmediato. Doctores y enfermeros, y todos salieran a ayudarme. Me puse guantes y metí la mano en el asiento del pasajero delantero para revisar el pulso del niño en la muñeca derecha y luego buscar cualquier cosa. ¿Y me dijo él cuáles fueron las circunstancias de cómo terminó en el hospital? Así que me dijo que acababa de salir del estudio con sus amigos en Alberta y que no conocía la zona, pero que acababa de salir de una autopista porque se estaban quedando en una casa cerca del hospital. Tras salir de la autopista, se detuvo en un semáforo y luego un auto, del que no pudo precisar el tipo, comenzó a disparar a la gente. Así que varias veces volvió a contar la historia. Lo hace porque dice que debió agacharse en el asiento del conductor para evitar ser golpeado. Y de nuevo, en ese sentido, dijiste que fue evidente de inmediato lo que les pasó a las otras víctimas dentro del vehículo. ¿Viste algún soporte en Henry por lesiones? Ninguno. ¿Pudiste observar sangre? Ninguno. De hecho, le dije varias veces que tuvo suerte porque con tantos agujeros de bala era sorprendente que no le hubieran dado. Así que esa oficial testificó durante el primer juicio de Young Nigga World Melly y todas sabemos cómo terminó eso. Da la impresión de discusiones públicas con evidencia emocional. Todavía no puedes tomar una decisión, así que en este momento lo que quieres hacer es simplemente declarar un juicio nulo. Años después de que se anulara ese juicio, el presunto cómplice de Melly en el doble asesinato llegó a un acuerdo con los fiscales. Antes de eso, veamos cómo llegamos aquí. En octubre de 2018, algunos del colectivo Young Nigga World grababan música en una sesión nocturna. Eso incluía a Jamel Demons, Young Nigga World Melly y Anthony Williams. Young Nigga World Sack Chaser, Christopher Thomas Jr., también conocido como Young Nigga World Juvie, y Cortland Henry, también conocido como Young Nigga World Bortland. Las autoridades alegan que durante ese viaje de regreso a casa, Melly disparó y mató a sus amigos de la infancia Sack Chaser y Juvie y a Cortland Henry, también conocido como I.N.
Borland ayudó a encubrirlo. Melly y Borland lo negaron, y la defensa de Melly en su primer juicio afirmó que él no estaba en el auto cuando comenzaron los disparos. Aunque los videos muestran que entran al auto, la defensa de Melly dice que él se bajó antes de llegar a casa y que Juby, Zach Chaser y Borland fueron atacados desde otro vehículo. Por eso, la oficial Amengor no habla mucho de Melly en su testimonio. Ahora sígueme. Melly y Borland enfrentaron 2 cargos de asesinato en primer grado y otros más. Como mencioné, Melly fue a juicio y resultó nulo. Borland debía ir a juicio esta semana, pero no ocurrió porque aceptó un acuerdo de culpabilidad con los fiscales. A cambio, retirarán los cargos de homicidio contra él. Así que fijé esta tarde como fecha límite para saber si el señor Henry quería aceptar la oferta del Estado o no. Mañana iniciaremos la selección del jurado. El señor Edad y el señor Casimento votarán por el cambio de declaración hoy en la tarde. Fiscalía, ¿son los mismos términos que ya discutieron o hay cambios? No, su señoría, eso cambió, ya está definido. Así que los formularios, según veo, en el caso 19, respecto a los 2 cargos de cómplice después del hecho, así como a los 4 cargos en el caso 23. Sentencias: 10 años en la prisión estatal de Florida y 6 años de libertad condicional. Así es. 6 años de libertad condicional. Todos los cargos se cumplen de manera concurrente. Todas las sentencias se cumplen de manera concurrente entre sí. Parece que no hay restitución en el caso 23. En el caso 19, reservo la restitución y ordeno el pago. Eso será para Terry Bagley, así como para Ashley Phillips. Sí, señor. Hablamos con ellos y no esperan ninguna restitución simplemente porque... Esa fue la respuesta. Te daré 120 días para que me digas una cantidad. Ellos también están presentes, ¿no? Así que Argentina no los formó así. Haznoslo saber. Hasta hoy dijeron que no hay. Muy bien, y Estado, ¿ese es el término completo? Eso es todo. Él también lo va a presentar como prueba, su señoría, en otro momento. ¿Eso es parte de la resolución negociada? Sí, lo es. Es mucho lenguaje legal, ¿no? Vamos a desglosarlo. Cortland Henry aceptó un acuerdo y se declaró no culpable de ser cómplice después del hecho. Eso significa que no se declaró culpable, pero la jueza lo encontró culpable como cómplice. Cortland cumplirá sentencia de prisión, recibió 10 años y luego 6 años de libertad condicional, con crédito por el tiempo ya cumplido. Honestamente, comparado con cadena perpetua, quizá eso influyó en su decisión. Veamos cómo fue la conversación. Señor Henry, lo pondré bajo juramento y le haré unas preguntas. Si no entiende mi pregunta, por favor, dígamelo. Intentaré mejorarla, ¿de acuerdo? Tan fuerte como pueda para que el secretario de la corte pueda registrar todas las respuestas. ¿De acuerdo? Levante la mano derecha, por favor. ¿Jura decir la verdad? Baje la mano. Diga su nombre completo, por favor. Cortland. Henry. ¿Cuántos años tienes? Así que veamos aquí. ¿Hasta qué grado llegaste en la escuela? ¿Lees y entiendes el idioma inglés? ¿Actualmente estás bajo la influencia de alguna droga, medicamento o alcohol? ¿Alguna vez has sido tratado por una enfermedad mental? ¿Te dan medicamentos en la cárcel ahora? ¿Cómo te sientes esta tarde? ¿Tienes la mente clara? ¿Entiendes lo que pasa hoy? ¿Entiendes que hoy resuelves 2 casos penales? Señor Haddad o señor Nacimiento, ¿han notado si el señor Henry ha dicho o hecho algo que les haga dudar si comprende lo que ocurre? Bien, señor Henry, son 2 casos. Iré uno por uno. En el caso número 19, 1871, CF-10A, esto fue antes del acuerdo o trato que hizo con el Estado. Fue acusado de asesinato en primer grado con arma de fuego en los cargos 1 y 2, ambos delitos capitales. La pena máxima obligatoria es cadena perpetua en la prisión estatal de Florida. Los cargos 3 y 4 son encubrimiento tras asesinato en primer grado, ambos delitos graves de primer grado. La pena máxima en la prisión estatal de Florida es de 30 años. En el caso 23, 10.643, CF-10A, se le acusa de manipular a un testigo en un delito capital. Eso es castigable con cadena perpetua en la prisión estatal de Florida. Cargo 2.
Liderar una pandilla criminal es un delito grave de primer grado y puede castigarse con cadena perpetua en la prisión estatal de Florida. El cargo 5 es conspiración para manipulación. El cargo de asesinato en primer grado conlleva una pena máxima de cadena perpetua en la prisión estatal de Florida. En el cargo 7, uso ilegal de un dispositivo de comunicación bidireccional es un delito grave de segundo grado. La pena máxima es de 15 años en la prisión estatal de Florida. Entonces, señor, de nuevo, antes del acuerdo que hizo con el Estado, antes del trato que hizo con el Estado, su exposición máxima aquí era cadena perpetua en la prisión estatal de Florida, seguida de cadena perpetua en la prisión estatal de Florida, seguida de cadena perpetua en la prisión estatal de Florida, seguida de cadena perpetua en la prisión estatal de Florida, seguida de cadena perpetua en la prisión estatal de Florida, seguida de 75 años en la prisión estatal de Florida. Señor, ¿entiende todos los cargos pendientes y las penas máximas posibles involucradas? Y tengo entendido que usted quiere resolver ambos casos hoy, ¿es correcto? Sí, señor. Esa resolución es un acuerdo que usted incumplió con el Estado bajo estos términos. Número 1. En el caso del 19, usted se va a declarar no impugnante a ambos cargos de cómplice después del hecho. Sobre el 23, usted se declarará no impugnante a los 4 cargos. A cambio, el Estado anulará el proceso y retirará los 2 cargos de asesinato en primer grado. Cargos. Voy a declararlo culpable. Sí, señor. Perdón, diga. Dígame que está a punto de hacerlo ahora. Estabas investigando a criminales. ¿Qué está pasando con eso? Eso sería nulo. Él solo se declarará culpable de manipular a un testigo en un delito capital, conspirar para manipulación y uso ilegal de un medio bidireccional. Dispositivo, solo manipulación y uso ilegal. Solo el cargo 1 y el cargo 7. Fiscalía desestimará los cargos 2 y 5. Correcto. Solo respecto al señor Henry. De acuerdo. Entonces, señor Henry, serán 2 cargos de cómplice después del hecho: manipulación de testigo en delito capital y uso ilegal de un dispositivo de comunicación bidireccional. A cambio de eso, voy a declararlo culpable de los 2 cargos de cómplice, así como del cargo de manipulación. Lo sentencio a 10 años en la prisión estatal de Florida. Después de eso, tendrá 6 años de libertad condicional supervisada. El uso ilegal de un dispositivo de comunicación bidireccional es un delito grave de segundo grado, con la pena máxima. Es el segundo según lo acusado, creo. Es un tercero, salvo en caso capital, pero con gusto lo reviso. Claro, serán discutidos pronto. ¿Qué sentencia negociada esperabas para eso? Eso solo iba a ser el siguiente mes del tiempo, señor. 5 años, ¿eso es lo que ibas a hacer? Correcto, su señoría. Muy bien, señor. Respecto a ese cargo, será el juez. A 5 años en la prisión estatal de Florida. Así que los 2 cargos de cómplice, así como el cargo temporal, vienen con 6 años de libertad condicional supervisada después de la sentencia del Departamento de Correcciones. Te reconoceré el tiempo cumplido en ambos casos. Todos esos cargos se cumplirán de manera concurrente. Todas esas sentencias se cumplirán de manera concurrente. Todos los cargos en todos los casos. Eso significa al mismo tiempo entre sí. Voy a tener que imponer los costos obligatorios de la corte. Voy a ordenar la restitución. Pagadero a Terry Bagley, Ashley Phillips y reservistas por la cantidad. Daré al Estado 120 días para informarme la cantidad de la restitución. Si no lo hacen, no habrá restitución. Si ellos regresan con una cantidad y los abogados están de acuerdo, impondré eso como otra condición de tu sentencia para que pagues la restitución. Si regresan con una cantidad y los abogados no están de acuerdo, haré una audiencia de restitución. Señor, por último, y quiero dejarlo muy claro en el acta, y no está relacionado con este cambio de declaración negociado. Supongo que en algún momento después de esto, el Estado querrá tomarle una declaración o tener una conversación con usted, hacerle algunas preguntas sobre lo que sea que eso implique. Lo que quiero que entienda, señor, es que supongo que eso es parte de esta resolución negociada. Pero sus respuestas a cualquiera de esas preguntas, sean cuales sean, no tienen ningún efecto sobre mí ni sobre esta resolución negociada. En otras palabras, el trato que usted ha negociado es el trato que ha negociado, y eso está evolucionando. ¿Entiende todo eso, señor? ¿Ha tenido suficiente tiempo para hablar con sus abogados sobre todo eso? Ya respondieron todas sus preguntas. ¿Está seguro de que quiere hacerlo? Quiero enfatizarlo, señor Henry, y lo repetiré al final de mi declaración.
ya sea que resuelva el caso mediante una declaración negociada o una declaración abierta conmigo, o que resuelva el caso mediante un juicio, para mí no hay ninguna diferencia. Por los recursos destinados a este caso, hay 250 jurados convocados para mañana. Quiero ser muy claro contigo hoy, porque si luego cambias de opinión y quieres resolver ambos casos con un juicio conjurado, eso ya no será posible. Si quieres juicio, empieza mañana. Si quieres aceptar el acuerdo, puedes aceptarlo hoy. Pero no va a haber ningún arrepentimiento, en otras palabras, porque te he dado suficiente tiempo para pensar en esto, hablarlo con tus abogados y hablarlo con tu familia. Te hablé de esto la semana pasada. Parece que tus abogados probablemente hicieron algo para conseguirte una mejor resolución hasta esta tarde, pero esto es todo por hoy. Así que entendiendo todo eso, has tenido suficiente tiempo para hablar con tus abogados sobre todo eso. Eso es lo que quieres hacer. Así que, señor, ¿alguien lo ha obligado, amenazado o coaccionado durante la entrevista? Si acepto sus declaraciones de culpabilidad, no habrá juicio en ninguno de estos casos. ¿Entiende eso? Al aceptar estas declaraciones de culpabilidad, renuncia a muchos derechos constitucionales. Quiero asegurarme de que los entiende. Puede mantener su declaración de no culpable y tener un juicio en cada caso. Puede presentar defensas, mociones y escritos en apoyo de su defensa. Usted tiene el derecho de guardar silencio. Usted tiene el derecho de que el Estado pruebe su culpabilidad más allá de toda duda razonable. Usted tiene el derecho de confrontar y contrainterrogar a los testigos en su contra. Usted tiene el derecho de apelar cualquier decisión que yo haya tomado hasta este momento, o cualquier fallo que pueda emitir en un juicio futuro. Pero al aceptar esta resolución negociada hoy, usted está renunciando a todos esos derechos. El asunto se resolverá hoy. ¿Eso quiere hacer? ¿Está satisfecho con sus abogados? ¿Ha tenido suficiente tiempo para hablar con ellos? ¿Le han respondido todas sus preguntas? ¿Está satisfecho con el trabajo realizado? Tengo 2 formularios iguales llamados declaración de culpabilidad o no contestación a cargos penales en el Tribunal de Circuito. Cada uno tiene su nombre arriba, iniciales a la izquierda, enfrente y atrás, y la firma atrás. ¿Revisó ambos formularios? ¿Alguna pregunta sobre lo que aparece en alguno de estos formularios? Con más de 700 días de crédito por tiempo cumplido, Cortland Henry probablemente saldrá de prisión en 8 años. Señor Henry, no estoy muy seguro de cómo sus abogados lograron esto, pero le deseo buena suerte, señor. Algunos buenos deseos del juez Fine para Cortland Henry. Ahora, sobre el acuerdo de culpabilidad con la abogada penal, Safa Robinson Ferrer. Safa, siempre es un gusto verte y gracias por acompañarme. Con la oferta de Cortland Henry, el acuerdo ya está hecho. En mi opinión, él no tiene que cooperar con los fiscales ni testificar contra Young Nigga World Melly. ¿Pero qué opinas tú? ¿Crees que él terminará siendo muy abierto con la información durante esta oferta? ¿Va a ser? Interesante ver qué camino toma. Y por supuesto, con una oferta es una propuesta de prueba, una oferta de información o evidencia y elementos similares que finalmente se usarán en una acusación, presumiblemente contra Young Nigga World Melly en este caso. Y así, hasta donde entiendo, es que a través de este acuerdo de colaboración, por supuesto, la Fiscalía quiere que coopere, pero hay nada negativo. Ninguna sanción si no lo hace. No hay nada positivo que recibirá si proporciona cierta información. Y no hay nada negativo que recibiría si no coopera o si no da información adicional. Creo que considerando el posible estilo de vida que lleva, y claro, estamos en un ambiente donde no se permite delatar a nadie con ciertos grupos demográficos, probablemente no dirá casi nada. Sí, tampoco me sorprendería mucho si no dice casi nada. O sea, siento que una parte de mí piensa que tal vez obtuvo la aprobación posiblemente de su supuesto cómplice, que quizá estaba bien seguir adelante con esto. Porque si te enfrentas a una cadena perpetua en vez de, ya sabes, 10 años en prisión, puedo entender por qué 10 años suenan un poco mejor. ¿Y parte de este trato especial de alguna manera crees que es un trato especial? Él tenía varias cadenas perpetuas, pero con crédito por tiempo cumplido podría salir en 8 años. Sí, es un trato totalmente especial. Él enfrentaba múltiples cadenas perpetuas al final y básicamente iba a pasar el resto de su vida en prisión. Con este acuerdo de culpabilidad, él se declaró, creo, no impugnó 2 cargos y la sentencia promete 10 años. Sabemos que lleva unos 7 años bajo custodia, así que
probablemente solo le queda como un año a un año y medio por cumplir de su sentencia antes de que lo liberen. También estará en libertad condicional o bajo supervisión de libertad vigilada durante los próximos 6 años, una vez que sea liberado. Así que tendrá que cumplir con los términos y condiciones de la libertad condicional o libertad vigilada una vez que esté bajo ese régimen, una vez que lo pongan en eso. Así que este es un trato totalmente favorable para él. Sale de aquí sin admitir realmente nada. Sí, básicamente se declara culpable, pero no admite ni impugna los hechos de la fiscalía y recibirá una sentencia que le permitiría estar en casa en un año o año y medio. Entonces, ¿crees que es un poco apresurado juzgar por parte de los fans del colectivo Young Nigga World que ya están llamando a Cortland Henry soplón y delator en los comentarios de Instagram, por ejemplo, cuando en realidad él no ha admitido necesariamente nada? Él no ha afirmado ni escrito, oye, esto pasó en tal lugar, hicimos esto aquí. O sea, hasta este momento él no ha hecho eso. Parece que realmente está bastante abierto en cuanto a cuánto está dispuesto a decir, si es que está dispuesto a darle algo a los fiscales. Sin duda es apresurado sacar conclusiones, pero entiendo por qué la gente podría pensar eso. Lo que suele pasar es que antes de cualquier negociación de declaración de culpabilidad o durante esas negociaciones y antes de que el acusado se declare culpable, hay muchas conversaciones en curso, ya sea entre el juez, la fiscalía y el acusado, o hay muchas conversaciones entre yo misma o la abogada defensora, el cliente y otros testigos. Y me sentiría cómoda diciendo que hay una alta probabilidad de que Melly y el señor Borland probablemente tuvieron una conversación antes de que él aceptara este acuerdo para decirle, oye, te estás declarando sin disputar los cargos. No hay nada que puedas decir que realmente me perjudique. Somos hermanos. Hemos estado en esto desde hace bastante tiempo. Y eso pasa mucho. Existen conversaciones entre coacusados, sobre todo entre amigos o personas que han participado o presuntamente participado juntas en ciertas conductas. Es como, tú no vas a delatarme, yo no voy a delatarte. Al final del día, si ese fuera el caso, habría destrucción mutua asegurada. Y así es como suelen surgir estas negociaciones de acuerdos, cuando los abogados hablan con el cliente y le dicen, oye, esto es lo que significa, sales de aquí en aproximadamente un año o año y medio. No hay ningún requisito de que realmente tengas que testificar en contra del señor Melly. Si quieres hacerlo, es tu decisión. Si no, no te afectará negativamente. Aún así, vas a salir de aquí con una sentencia de 10 años que eventualmente se reducirá y después tendrás 6 años de supervisión. Sí, y no me sorprendería que los dos posiblemente hayan tenido una conversación de alguna manera, especialmente considerando que vi a la mamá de Melly e incluso a su hermano dentro de la sala del tribunal cuando se estaba llevando a cabo esa audiencia de declaración. ¿Y crees que es posible que los fiscales estén trabajando en otro acuerdo para Melly también? Su juicio se aplazó a 2027, lleva preso desde 2019 sin condena. ¿Pero qué crees que significa este acuerdo con Cortland Henry para Young Nigga World Melly? Bueno, ciertamente creo que probablemente sea lo mejor para la fiscalía intentar llegar a un acuerdo con el señor Melly. Al final del día, este no es un caso fácil de ganar para ellos. Y vimos eso en el primer juicio, cuando terminó en un juicio nulo y el jurado finalmente no pudo llegar a una decisión. Y considerando eso y que la fiscalía lo sabe con las pruebas que presentaron en ese momento, las pruebas realmente no van a cambiar sustancialmente entre ese juicio anterior y el próximo juicio. Así que tienen que tomar eso en cuenta y considerando esas cosas no tienen el caso más fácil. Probablemente sea más urgente que ofrezcan un acuerdo de culpabilidad. No solo eso, sino que me interesa mucho porque ahora estamos entrando en temas de juicio rápido. Melly ha estado en la cárcel durante bastante tiempo, por años a estas alturas, por estos cargos. Dentro de Estados Unidos y nuestro marco constitucional, una persona tiene derecho a un juicio rápido. Entonces, ¿en qué momento se llega al límite y el juez dice, oye, ¿sabes qué? Si este caso no se lleva a juicio por parte del Estado en este momento, entonces voy a considerar una moción de juicio rápido para desestimar en nombre de la defensa, porque esto ha durado demasiado tiempo y ha excedido cualquier marco constitucional que hubiera asegurado que el señor Melly recibiera ese juicio justo y rápido. Exactamente, así es. Y sé que todavía está un poco detenido porque están esperando una decisión de apelación, todo eso, pero desde 2019 de encarcelamiento hasta 2027 es un periodo de tiempo muy largo. Nunca había visto un caso que quedara en una especie de purgatorio legal solo esperando. Aunque tuvimos el primer juicio, pensé que el segundo sería mucho antes.
Sé que al hablar de esta historia siempre se enfoca en Winu Melly o Cortland Henry, pero ambos fueron acusados de matar a sus amigos y encubrirlo como un tiroteo desde un auto en movimiento. ¿Qué mensaje y sensación de justicia crees que este acuerdo de culpabilidad transmite a las familias de Anthony Williams y Christopher Thomas Jr. tras tanto tiempo de espera? Probablemente no están contentos con eso. Pero una de las cosas que las familias tienen que entender, y yo siempre tenía esta conversación como exfiscal, es que al final del día yo represento al Estado. La Fiscalía representa al Estado de Florida. Aunque están abogando en nombre de estas víctimas, su deber es con el Estado y proteger a los ciudadanos de Florida. Y así, aunque pueden tomar en cuenta los deseos de la familia y probablemente se esfuercen por hacerlo lo mejor posible, la Fiscalía a veces puede tener que tomar decisiones que van en contra de lo que la familia de una víctima quisiera para al menos salvar parte del caso y, ya sabes, lograr algún tipo de responsabilidad y tiempo de condena para el acusado. Sí, y yo, ya sabes, siempre estoy pensando en sus familias, especialmente porque, ya sabes, perdieron a sus 2 hijos tan jóvenes. Ellos también querían ser grandes en el mundo, probablemente tanto como E.M.W. Melly quería serlo, y Cortland Henry estaba ascendiendo en la industria musical. Y luego ocurrió ese tiroteo en 2018. Gracias de nuevo, Safa Robinson Freer, por tu tiempo y perspectiva sobre este caso. Lo aprecio mucho. Gracias por invitarme. Aún no se sabe dónde cumplirá su condena Cortland Henry. Por ahora, los registros indican que sigue en la cárcel del condado de Broward. Gracias por acompañarnos en Law and Crime. Soy Elizabeth Miller.